Gracias por estar con nosotros. Estamos hoy con el periodista, consultor en comunicación y profesor universitario Otto Vargas Macís, con quien vamos a conversar sobre su segundo libro, El psicópata, los expedientes desclasificados, que es una publicación que don Otto ha hecho en conjunto con la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Don Otto, bienvenido, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, un placer estar por acá. Gracias a usted. ¿Por qué escribir de un tema que a alguna gente le parece no solo lejano, sino tan macabro? Yo me di cuenta en una conversación con jóvenes que el caso del psicópata había comenzado a borrarse del imaginario nacional. Me decían unos muchachos, vea, es que eso del psicópata son inventos de la prensa. Y peor aún me decían, cuando yo les dije, ¿usted cree que la prensa va a inventar 19 crímenes? Entonces me decían, no, es que la prensa lo exageró. Entonces fue un momento donde yo dije, bueno, hay que escribir esta historia. Hay que recordarle al país que una vez hubo un homicida que nos enseñó una forma nueva de terror que definitivamente impactó de una forma muy violenta a la sociedad costarricense y que sobre todo golpeó las vidas de 19 inocentes. Y era un momento de decirle al país, esto ocurrió y bajo ninguna circunstancia esto podría volver a repetirse, ¿verdad? Don Otto, hoy en día, lamentablemente en el país estamos acostumbrados casi que a ver hechos violentos a diario y casi sin sorpresa, ¿verdad? Pero ¿cómo era en Costa Rica hace 30 años cuando todo esto empezó? Era una Costa Rica muy diferente, porque si bien es cierto, había manifestaciones de violencia y entre estas el homicidio por excelencia, uno no veía los casos tan graves. O sea, no se veía, usualmente era pues, un asalto, un ajuste de cuentas, era muy raro que ocurriera, era muy extraño. Sí era una Costa Rica que estábamos viviendo la época del conflicto armado en Nicaragua, ¿verdad? Y pues el permanente ingreso de contras a territorio nacional. Pero todavía, digamos, en materia delictiva, Costa Rica guardaba cierta ingenuidad. Si uno se pone a ver, es cierto, ahora ocurren crímenes violentísimos, ocurren hechos preocupantes, pero aún así, pese a eso, detrás de cada uno de esos crímenes existe una motivación, ya sea pues, que habían rencillas o que fue un asalto o alguien que se dejó llevar por un estado de emoción violenta. Pero el caso del psicópata guarda una particularidad hasta ahora nunca antes vista. Y es que estamos hablando de un homicida sistemático que mataba por placer y que sus víctimas eran personas inocentes. Entre estos no le importaba matar niñas en la Cruz de la Ajuelita. De tal forma que estamos hablando pues una forma de delincuencia como nunca antes vista en el país y que definitivamente nos dejó una lección de terror enorme para el país. La historia del psicópata es una historia, entre otras cosas, plagada de incertezas, podríamos llamar. Sí, claro. A lo largo de esos años se tejieron muchas posibles explicaciones. Exacto. Y quedaron en el imaginario de los costarricenses. Sí. ¿Cómo fue indagar a lo largo de tanto tiempo en los hechos y qué dificultades tuvo la investigación? Yo he dicho que esto fue como despertar fantasmas. Es un caso que, digamos, a mí me tocó todavía seguirlo en caliente en los inicios de mi carrera, cuando estaban ocurriendo los últimos crímenes. Fue un caso que a mí en lo personal me impactó muchísimo a raíz de que mi familia estuvo ahí el día de la masacre en la Cruz de la Ajuelita, de que nosotros vimos a esas niñas en el lugar. Como me decía un gran amigo mío y periodista, es que vos tenías que escribir el libro. Y yo tenía que escribirlo, me decía, porque las circunstancias así se prestaban. Sí fue un caso bastante difícil porque en algún momento las evidencias lo llevaban a uno de un lado hacia otro, lo llevaban hacia túneles sin salida, de repente el caso parecía caer en un punto muerto y aparecía una nueva señal y otra vez había que correr. Realmente la gran ventaja, digamos, de este libro es que tuve mucho acceso a fuentes que conocía muy bien a los agentes que habían desarrollado esa investigación, entonces eso me facilitó muchísimo el acceso a información. Y después la ocurrencia de que una vez prescrito el caso, ya le solicité formalmente al OIJ la desclasificación de los expedientes para poder llegar a esa fuente primaria, eso también ayudó pues muchísimo. ¿Y cómo fue ya estar en presencia de esa información que el gran público nunca tuvo, sino hasta ahora que usted lo recopila en el libro? Digamos que fue emocionante. Emocionante en este sentido. Hubo historias del psicópata que cuando tuvieron lugar todavía no se hablaba de este homicidio en serie.
sino que eran como hechos aislados que poco a poco comienzan a tomar forma cuando en la escena de los crímenes aparecen casquillos WRA y RA-42. Y se empieza a dar cuenta la policía de que hay un elemento en común en los crímenes. Pero digamos, cuando ocurre el crimen de la Cruz y cuando ocurren los crímenes del Parque La Amistad en Curridabat, entre el 86 y el 87, todavía en ese momento no se sabía nada del psicópata. Y después hubo algunos otros casos en los que la familia decidió no conversar con la prensa. Entonces, se sabía de los hechos, pero no había forma de darle un rostro humano, no se sabía quiénes eran esas víctimas, de qué vivían, qué hacían, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus metas, sus ilusiones. Y el hecho de tener acceso a los expedientes permitió sobre todo eso, dar una visión más humana a estas personas y que dejaran de ser simplemente una cifra más de las víctimas del psicópata y ya fueran personas de carne y hueso. ¿Y cómo fue conversar con las familias? Sobre todo porque se puede uno imaginar que hubo grandes resistencias en algunos. Claro. Y sobre todo también, como usted mismo lo señala, una deuda social y colectiva para poder dar una explicación de qué ocurrió, o sea, qué fue lo que realmente pasó y cómo rendirle de alguna manera tributo a esas víctimas inocentes y sus familias. Claro. Todavía a estas alturas hay familias que no quieren contacto con la prensa, pero hay otros que sí son muy abiertos. Me impresionó mucho, por ejemplo, el caso de la mamá de Miriam, si mal no recuerdo, que esa muchacha de Marjorie Padilla, perdón, la mamá de Marjorie, yo la había visitado en algunas ocasiones, volví a visitarla para el libro, es una anciana muy dulce, una señora que perfectamente podría ser mi abuelita, podría ser la abuelita de cualquiera de nosotros, y una señora que uno le siente, digamos, un dolor tan perenne en el alma, porque ella vivía con Marjorie, eran mejores amigas, se hacían compañía, se contaban sus cosas y le arrebatan a la señora esa parte de su vida. O también el caso de los papás de Araceli, la muchacha que mata en el 88 en La Unión. Ese señor de apellido Astúa es terrible, es decir, la primera vez que yo lo entrevisté y ahora que me tocó ir a entrevistarlo para el libro, fue un choque muy fuerte porque uno ve ese señor, el dolor lo ha ido consumiendo de una forma terrible. Uno puede casi que palpar ese dolor. Y este señor lo que cuenta de lo que le recomendaron los psicólogos, que por favor, que no vaya a su comunidad, que no ni siquiera pueda visitar a su hija en el cementerio, y cómo él ha luchado para que no lo internen en el hospital psiquiátrico, es terrible, es terrible. Entonces uno ve en todas esas personas una huella, la huella más palpable de la obra del psicópata. Para muchas personas, sobre todo cuando uno lee el libro, es difícil entender, casi como en una novela o en una película, en una serie de televisión, cómo cada vez estuvo en algunos momentos muy cerca de identificarlo, de encontrarlo, y no, casi que deliberadamente pareciera, no ocurrió. Algo pasaba. Algo pasaba, o por ejemplo, cuando en la cadena de custodia de la evidencia se cometen errores graves. Hoy pareciera eso muy lejano, ¿verdad? Claro, totalmente. Pero no lo es tanto. O sea, en la historia de una nación, en la vida de una persona, 30 años es mucho, pero en la historia de una nación no es nada. Exacto. ¿Cómo explicarle a quienes nos ven esos elementos de cambio fundamental que hicieron que al final el psicópata se saliera con la suya? Esa es una pregunta muy interesante, porque en efecto, don Jorge, la policía en algún momento creyó estar muy cerca del homicida, porque si bien es cierto, es un homicida muy cuidadoso y que sabía muy bien lo que estaba haciendo, también él cometió algunos errores. Por ejemplo, se deja ver de una víctima en La Unión. Estuvo la muchacha cara a cara con él y la muchacha se salva solo porque en ese momento aparece un vehículo y el psicópata, en lugar de dispararle, se mete en la montaña. Entonces, esa joven en ese momento es la persona que logra hacer el retrato hablado, y gracias a eso es que se sabe cómo se veía más o menos el psicópata y se sabe el tipo de arma que utilizaba porque ella lo identificó. Luego comete otro error cuando hace el ataque en la casa de Ligia Camacho, en San Antonio de Desamparados. Cuando se acerca a la puerta, después de dispararle por la ventana a Ligia, se para en la puerta y deja huellas de calzado por el barro que había. En ese momento no anda bota militar, anda unas tenis y deja una huella 42 y permite escuchar su voz, porque desde adentro la mamá de Ligia le pregunta, ¿quién es?
Y él le responde, la policía que está en problemas. Es decir, había elementos para trabajar. Después la policía trató de cuidar todo lo que eran elementos pilosos y todo para poder analizarlos y tratar de extraer información. Pero estábamos en una etapa como país donde lo que eran las pruebas periciales hacia profundidad con el rigor científico que tenemos en la actualidad estaba apenas comenzando. Entonces, no sé, por ejemplo, quisieron conservar con esmalte vellos públicos de la masacre de la Cruz de la Abuelita. Y con barniz fue. Y el barniz lo que hizo fue, sí, las proteínas. Correcto. Entonces ya eso quedó inservible. Después, con Corina se intentó incluso con un mentalista mexicano hacer un trabajo para tratar de tener más detalles del rostro del homicida. Y tampoco se logró de esa forma. Ella se bloqueó, no se pudo. Entonces vemos cómo fue un juego macabro donde la policía puso al servicio de la investigación todos sus talentos, pero no alcanzaron, pese a los errores de este homicida, para lograr desenmascararlo, ¿verdad? Pero también al interior de la policía hubo conflicto. Mucho. Hubo quienes quisieron tener algún protagonismo especial al momento de poder soñar con capturar a este homicida en serie. Y surge después el informe Ramírez Chacón. Ramírez Chacón. ¿Cuáles de esos elementos cree usted fueron los más decisivos y cómo analizarlos hoy desde la perspectiva del siglo XXI? Claro, es que vamos a ver, aquí el problema es que había agentes judiciales que estaban siguiendo el caso y le ocultaban las pesquisas a sus propios compañeros e incluso a sus superiores. Entonces, había evidencias del caso en las gavetas de los escritorios, sin que a lo mejor la fiscalía tuviera conocimiento de que eso estaba ahí. Es hasta que cuando ocurre el crimen de Marjorie Padilla, que don Manuel dice, vamos a formar EDIS, que es el equipo de investigación de homicidios en serie. Y este equipo, ¿cuál era la misión? De tomar toda la información, recopilarla en estos expedientes precisamente, para que esto sirviera de análisis, ¿verdad? Después viene una división muy fuerte, Ramírez y Chacón, en ese momento ocupaban jefaturas, pero no eran las jefaturas de homicidios, sino que ellos, en su afán de coayudar en la investigación de los crímenes atribuidos a otro asesino que es conocido como el Matanicas, en ese afán comienzan a ver el perfil de una persona y se dan cuenta de que tiene ciertas particularidades que les llaman la atención y ellos comienzan a adentrarse en la investigación y esta investigación como que tiende a acercarlos a que esta persona podría tener buenos motivos para ser el principal sospechoso de ser el psicópata. ¿Qué ocurre en ese momento? Que entonces EDIS decide, los agentes judiciales de ese equipo, tratar de determinar, de desacreditar la investigación de Ramírez y Chacón. Y eso produjo en ese tiempo, y porque yo lo vi, yo lo palpé, una división muy fuerte en el organismo de investigación judicial. Por un lado estaba la subdirección del OIJ, que les estaba diciendo a ellos, sigan, hay que seguir con este caso. Y por otro lado teníamos a la dirección del OIJ, que estaba coordinando sus investigaciones con EDIS. Entonces, esa ruptura, ese divorcio, al final lo que da es al traste con la posibilidad de determinar si esta persona era o no era el psicópata. Si usted le pregunta en estos momentos a cualquiera de los miembros de EDIS que si esta persona eventualmente podría ser el psicópata, todos ellos le van a decir que no, que eso se desacreditó, que eso no es cierto. Pero si usted le pregunta a Ramírez, a Chacón y al ex subdirector Gerardo Láscares, mire, ¿usted cree que esta persona era el psicópata? Y ellos están convencidos, con base en los hallazgos de ese entonces, de que esta persona calza dentro del perfil. Entonces, hubo divisiones, todavía hoy hay divisiones y eso impidió pues, que la investigación tomara otro rumbo. Muy interesante porque hay una parte del libro donde usted plantea la conferencia de prensa del OIJ cuando da el perfil del psicópata. Y hace referencia a algunos, por ejemplo, que habían sido directores del OIJ y algunos dicen, mire, el 80% de los costarricenses cabe en esa descripción. Rafael Ángel Guillén fue el que dijo eso. Rafael Ángel Guillén, efectivamente. Sí. Entonces, uno lo lee y a veces le parece increíble, pero estos procesos estaban todos detrás, ¿verdad? O sea, habían siempre muchas subjetividades, las vanidades humanas. Claro. Y también un poco, me imagino yo, la angustia de un proceso tan prolongado. La presión. La presión de la prensa. Era horrible, era terrible. Y eso me lleva a un tema que probablemente debimos haber empezado por ahí. Los presuntos culpables que fueron señalados al inicio. Correcto.
qué de esa historia? Porque el libro de alguna manera reivindica sobre todo a Galleta, ¿verdad? Que pareciera ser, hay ahí un cambio Arnoldo importante. Mora, más bien. Arnoldo, perdón. Arnoldillo, sí. Hay un cambio, precisamente cuando se hace la acusación, y que Arnoldo, casi que uno lee el libro y le deja la sensación de que pese a tener un pasado delictivo, De fechoría, sí, correcto. no era un tipo de hombre de esta, digamos, posible para calzar en los zapatos del psicópata. Exactamente. Una de las cosas que más me impresionó cuando estaba haciendo la investigación del libro fue conversar con don Gerardo Láscares, y cuando él me dijo, yo los conocía muy bien a todos ellos. Hasta en tono de broma él me decía, ellos eran clientes frecuentes míos. Don Gerardo trabajaba también la parte de asaltos en ese momento. Y él los detenía constantemente por fechorías menores, ¿verdad? Porque era gente que andaba ahí robando de oportunidad y qué sé yo. Y cuando uno ve la escena del crimen y analiza, es muy difícil pensar que un grupo de delincuentes comunes que acaban de atacar sexualmente a un grupo de mujeres y que quieren eliminarlas para que no los descubran, van a tomarse la molestia, en primer lugar, de manipular un fusil M3 que no tiene selector de fuego, manipularlo tiro a tiro, y después colocar los cadáveres en una posición. Si hubiera sido un simple acto de que quiero esconder el delito, disparamos a lo loco, en todas direcciones, y acabo con eso y me voy, dejo la escena ahí. Pero es que en este caso fue una escena trabajada. Y si uno ve dónde están todos los disparos, que están todos situados en las 7 víctimas de la Juelita, al tallo cerebral, eso es un disparo muy preciso de una persona que conoce de armas y que sabe que al disparar al tallo cerebral no van a quedar posibilidades algunas de sobrevida, no van a quedar. Entonces era muy difícil pensar que delincuentes comunes como Galleta, Arnoldillo, Tres Pelos y Viruta, que tuvieran relación con ese crimen, ¿verdad? Láscares me decía que a los días, a las horas, se encontraron a Tres Pelos en San José con una niña, y él le dice, Tres Pelos, ¿qué anda haciendo por acá? No, ando haciendo unos mandados. Y entonces él dice, no tiene lógica. ¿Cómo un delincuente que acaba de cometer algo tan grave como una masacre, como nunca antes vista en el país, que sabe que toda la sociedad, la policía, la fiscalía y todo el poder judicial está tras la pista, cómo es que se va a exponer a San José y anda tan tranquilo? No tiene lógica, porque igual, Tres Pelos andaba metido en actividades delictivas, pero Tres Pelos no era un asesino. Pero como país, compramos la historia completa. O sea, cuando el titular salió, todos aceptamos que esos eran los responsables de la masacre de la Juelita. Peor, don Jorge, en estos días hay gente que me dice, fueron ellos. Y lo sigue creyendo. Lo siguen creyendo. Tampoco puede uno como culpar a la policía. Ellos estaban tratando de hacer lo que podían. Tenían una muy buena información sobre el robo de una M3 de la casa del coronel Quirós. En ese robo, ¿quiénes participan? Galleta, Viruta y Arnoldillo. Ellos tres son los que participan, y Tres Pelos es el intermediario en la venta. Mala fortuna para ellos, porque justo en ese momento es cuando sale el rumor de que una M3 es la que cometió la masacre. Pero entonces también uno se pone a pensar, si ellos se robaron de la casa del coronel Quirós una M3 y una M16, y el objetivo de ellos es librarse de las víctimas para que no lo identifiquen, ¿por qué se toma la molestia de manipular la M3 tiro a tiro si hubieran podido disparar con las dos armas? Si el objetivo no era probarlas, ¿por qué no aprovecharon? Había elementos ahí que no calzaban. Arnoldo, yo creo que cuando conversó conmigo la primera vez, la segunda estaba fuera de sí, pero la primera vez que conversó, yo sentí en él una sinceridad. Sobre todo a mí me rompió el alma cuando él me cuenta que cuando salió de la cárcel, él iba caminando por la calle y se topaba a la gente de frente, y la gente se cruzaba de acera porque le tenía miedo, y él me decía, la gente no sabía que yo tenía más miedo, yo estaba más asustado. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que Arnoldo le desgraciaron en ese momento la vida, y él está cargando todavía a estas alturas, 30 años después, una cruz muy pesada que en su momento le lanzaron, pero yo sí estoy convencido de que fue un error haber inculpado pues a ese grupo criminal. No tengo duda que este proceso haya dejado muchas enseñanzas, y
e invitamos a quienes nos ven a que lean el libro. Claro, muchas gracias. Pero desde el punto de vista periodístico, usted no solo como periodista, sino como profesor universitario, y estamos en un centro universitario, ¿cuáles son las enseñanzas más importantes después de haber realizado la investigación, tanto en lo que a la investigación refiere, como a las lecciones de buen ejercicio periodístico que usted podría darnos? Yo siento, hay varias lecciones. En primer lugar, creo que este caso fue una enseñanza muy dura para nuestras autoridades. Uno ve el manejo que hace ahora la policía judicial de un manejo de una escena, y es un manejo mucho más técnico, es un manejo mucho más científico, es un manejo mucho más visionario. Yo estoy convencido de que si el psicópata entra en acción ahora, un psicópata entra en acción, hay muchísimas más posibilidades de que lo desenmascaren a como ocurría hace 30 años, de que no se tenía ese conocimiento. Entonces, lo primero es que le enseñó a las autoridades a trabajar una escena del crimen compleja, y a nivel periodístico también nos enseña sobre la responsabilidad que nosotros como comunicadores debemos tener, porque parte de esa maquinaria que apuntó, digamos, hacia los primeros autores de la masacre de la Cruz de la Abuelita, también tuvo que ver la prensa, porque la prensa necesitaba informar, y cuando empezaron a salir versiones, a filtrarse versiones de que Arnoldo había participado y de que Tres Pelos, de ellos prácticamente quedaron en un estado de indefensión, y aunque después tuvieron oportunidad de salir a gritar su inocencia, ya la duda que habían lanzado sobre ellos ya era más fuerte que cualquier prueba que desacreditara su participación en los crímenes, ¿verdad? Entonces, también para nosotros fue una enseñanza de la responsabilidad que tenemos nosotros al informar sobre estas cosas, y sobre todo el cuidado que debemos tener en el manejo de este tipo de información. Escribir sobre un libro como El Psicópata plantea un gran reto, porque hay muchas cosas macabras que definitivamente yo preferí omitir, porque yo decía, esto lo único que va a hacer es acrecentar el morbo y le va a causar un dolor inmenso a las familias, y yo no quería ser responsable de algo así. Entonces era mejor trabajar la información desde un punto periodístico, pero con sobriedad y sobre todo con responsabilidad. Don Otto, muchas gracias. Le agradecemos gusto, mucho al periodista y profesor universitario Otto Vargas, autor del libro El Psicópata, los expedientes desclasificados, que haya aceptado estar con nosotros hoy aquí para este programa de La Vía y Universidad Latina, y nuevamente les invitamos a leer el libro y poder compartir estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Gracias. Un placer.